está con nosotros el director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente, Nicolás, muchas gracias. Vamos a analizar los primeros movimientos de la presentación del anteproyecto de la reforma de seguridad social. Ustedes recuerdan, hace 10 días aproximadamente comenzó esta situación con aquella reunión que el presidente de la República tuvo con los líderes de la coalición multicolor. Después fue a presentárselo al Frente Amplio. ¿Cuáles son los primeros movimientos que podemos analizar de esto? Bueno, primero, digamos, es cómo se va llegando hasta este anteproyecto, ¿no? Es decir, sin dudas, esto está más que analizado, digamos, las razones que llevan a la necesidad de una reforma. Quizás lo que existen son matices sobre la urgencia, tanto dentro de la coalición como con respecto a la postura del Frente Amplio. Y con otro punto importante en esto, que es un tema que es muy profundo y que es muy delicado, porque esto despierta enseguida temores, ganadores y perdedores en cualquier reforma de este tipo. Entonces también a nivel social, digamos, va generando movimientos, y sin dudas que es un tema que no solamente es complejo, complicado en el tratamiento, de largo plazo, sino que además es incómodo para el sistema político, es decir, cómo se para ante un tema tan complejo. Entonces, el proceso que se dio inicialmente fue la conformación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, donde ahí lo que se hizo fue ampliar, digamos, las representaciones, es decir, una comisión de expertos donde estaban los distintos colectivos políticos y sociales, y ahí se elaboró primero una serie de informes intermedios y un informe final que no salió por unanimidad. Entonces ahí ya tenemos un primer matiz, es decir, cómo sale ese informe inicial de la Comisión de Expertos. El segundo es el que empezó, digamos, sobre este tramo final, que tiene que ver con la elaboración de este anteproyecto. Y digamos, entramos en una etapa que se puede considerar más política, saliendo un poco de la Comisión de Expertos, por más que esa Comisión de Expertos tenía representaciones políticas. Y ese anteproyecto no es elaborado por la Comisión, sino que es elaborado en la Presidencia de la República con, obviamente, el presidente de esa Comisión de Expertos, que es el doctor Rodolfo Saldain. Entonces pasa a ser un proceso, un anteproyecto, con un proceso que empieza a ser más político que lo técnico que era inicialmente. ¿Y cómo se da justamente ese proceso de pasar de las recomendaciones técnicas que tiene el anteproyecto a lo que es la negociación política también? Bueno, ahí tenemos un proceso que no difiere demasiado de lo que ha sido el accionar del presidente de la República en grandes proyectos, en la propia ley de urgente consideración, en lo que fue el presupuesto o en la rendición de cuentas, y que él mismo lo ha dicho, este es un proyecto del presidente de la República o de la presidencia. Y ahí tenemos un matiz, porque lo que implica es que el presidente, con el apoyo técnico y experto, digamos, del doctor Saldain, elaboran el anteproyecto, pero no es un proceso donde se da la discusión política en forma previa, sino que ni dentro del conjunto del sistema político ni dentro de la coalición. Entonces, lo que se da es un proceso donde la presidencia elabora este anteproyecto, lo presenta a los socios de la coalición, un poco lo que mencionabas, ¿no? Es decir, presenta a los socios de la coalición, inmediatamente, a las pocas horas, lo presenta al Frente Amplio y se hace público, ¿no? Entonces, no se dio en forma previa al anteproyecto esa discusión política donde empiezan a aparecer algunos matices. Entonces, recién ahora es que se abre de nuevo la discusión política de negociaciones, y tal como lo expresó la propia presidencia, es decir, bueno, ahora pasa al ámbito parlamentario o legislativo, digamos, para la discusión, ¿no? Bien, ¿y esa discusión política cómo se da? Bueno, lo primero a considerar es que la coalición multicolor tiene mayoría propia como para aprobar un proyecto de este tipo. Tiene el 57% de las bancas en diputados y el 57% en el Senado. Por lo tanto, con la mayoría propia podría llegar a aprobarlo. Lo que está arriba de la mesa de alguna forma es, primero, si hay o no acuerdo en la coalición con respecto al proyecto, es decir, cuánto se puede llegar a modificar o no. Y lo segundo tiene que ver más con una discusión que también se puso arriba de la mesa a partir de conocer el anteproyecto, pero también con declaraciones previas, que es la necesidad, quizás más de fondo, de buscar que un proyecto de este tipo sea considerado o aprobado con los mayores consensos posibles, ¿no? Y ahí aparece la necesidad justamente de acordar, más allá de que la coalición tenga su mayoría parlamentaria,
acordarlo por fuera de la coalición, es decir, abrir el abanico hacia la oposición, hacia el Frente Amplio. El tema es que esta búsqueda de consensos se da con el anteproyecto puesto arriba de la mesa. Así como decía, bueno, no hubo negociación previa, esto implica justamente eso. Es decir, la negociación fuerte arranca con el anteproyecto arriba de la mesa. Y a medida que va pasando el tiempo se van tomando las posturas, ¿no? Es decir, si nosotros vemos un poco las primeras reacciones, el Partido Colorado y el Partido Independiente aparecen más alineados, digamos, a lo que es el anteproyecto, que es bastante normal, digamos, lo que ha sido el transcurso de este gobierno. Cabildo Abierto plantea algunos reparos, plantea también que no tiene apuros, esto lo dijo en la conferencia de prensa Manini la semana pasada, ¿no? Un poco también tensionando un poco el tema de los tiempos, que lo podemos ver un poquito más adelante. Sí, que el gobierno está un poquito más apurado, ¿no? Exactamente, bueno, y que Cabildo no tiene un apuro de ese tipo, y también planteando la necesidad de que sea una política de Estado con amplio apoyo. Y el Frente Amplio tiene una postura que muestra algunas diferencias en la interna, ¿no? Hay grupos, o por lo menos dirigentes, que han salido directamente a rechazar el proyecto. Por otro lado aparece Astori valorando positivamente la forma en que se presentó como anteproyecto para la discusión, y la línea que está impulsando el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la que no hay apuro en definirse, pero también al mismo tiempo solicitando que no haya expresiones públicas, es decir, que el Frente Amplio no tenga el sentimiento, digamos, del apuro en que se está llevando. En esto hay una especie, digamos, también de disputa en cargar responsabilidades, porque como decía al principio, esto es un tema complejo, es un tema que despierta algunos temores. Entonces el gobierno, poniendo al Frente Amplio en el apuro de tener que decidir, de alguna forma está presentando como que el Frente Amplio está trancando, y del otro lado, el Frente Amplio lo que quiere presentar, en todo caso, es que, por lo menos hasta ahora, esto es responsabilidad del gobierno, ¿no? Y cargar las tintas sobre eso. Bien, ¿cómo se analiza el tema plazos? Recién hablabas de los tiempos. Tenemos que también tener en cuenta no solamente que hay un plazo establecido, porque también hay tiempos electorales que se vienen. En 2024 ya uno empieza a preparar la campaña, ¿no? Bueno, y de hecho estamos hasta un poco adelantados en campañas, ¿no? Pues ya estamos viendo movimientos que no se veían con tanta anticipación. Posibles candidatos. Exactamente. Entonces, si nosotros comparamos lo que fue el proceso de la reforma anterior, la reforma anterior de la Seguridad Social se dio en el primer año de gobierno. Exacto. Entonces, ¿esto qué hacía? Dejaba el periodo electoral siguiente lejano en el tiempo. Pero además también hubo una búsqueda de consensos en un escenario distinto, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado tenían los 2/3 de los votos en cada cámara, por lo tanto tenían un respaldo mayor, pero también se buscó en el diálogo generar consensos, por más que no salió en forma unánime o por lo menos con todo el apoyo. Entonces, la reforma del 96 se hizo apenas asumió el gobierno, y en este caso estamos pasada la mitad de útil, digamos, de gobierno en el periodo interelectoral. Claramente, estuvo la pandemia en el medio que afectó todos los plazos, los planes que había, pero lo que sucede es que esto empieza a discutirse ahora con la rendición de cuentas en el medio, por lo tanto el calor, digamos, de la discusión va a empezar un poco más adelante. Seguramente pase para el año que viene con las elecciones a un año, ¿no? En el horizonte cercano. Entonces, por un lado, el gobierno cumple con haber presentado el proyecto, por más que tiene matices con respecto a lo que se preveía anteriormente. Lo que hay que ver es, efectivamente, si los tiempos dan. Y en este sentido hay como dos elementos, o varios elementos arriba de la mesa y dos grandes salidas. Primero, ¿cómo se aprueba? ¿Quiénes son los que participan y cómo participan? ¿Y en qué momento termina definiéndose la votación? Lo que parece claro es que velocidad y consensos hoy no van de la mano, ¿no? Entonces, más o menos el camino es o una búsqueda de consenso rápido que tendría que darse, que hoy no están dadas las condiciones, quizás se puedan elaborar, digamos, construir en corto plazo, o se hace en la forma rápida sin la búsqueda de consensos. Y ahí, en cualquiera de los dos casos, va a estar ese elemento del año electoral a la vuelta de la esquina. Entonces, ese es un poco el escenario que se plantea de aquí a un año, digamos, como fecha, digamos, que podemos estar previendo. Bien, teniendo en cuenta el tema fechas, el presidente de la República ha manejado públicamente que tal vez en principio hasta el 31 de agosto espera
como esa especie de análisis interno que cada sector político le va a hacer, ya sean los integrantes de la coalición, como en este caso el Frente Amplio, y que después del 31 de agosto ya cada partido debería tener postura, o por lo menos si va a presentar modificaciones o plantear algunos cambios, algunas alternativas, que sea ya sobre ese límite, ¿no? O sea, claramente el presidente quiere tratar del 2022 liquidar toda la historia y que febrero del 2023 arranque con este proyecto como prioridad. Claro, ese es la hoja de ruta trazada de la presidencia y con el oficialismo más cercano, digamos, del propio Partido Nacional, y incluso ahora salieron declaraciones desde el Partido Colorado también en esa línea. Lo que hay que ver es que la negociación interna en la coalición y el otro elemento que decía, si va a salir solamente con apoyos internos de la coalición o se busca ampliar el abanico en la búsqueda de mayores apoyos. Un gusto como siempre, Eduardo. Muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima. Pausa, ya seguimos.